Me acabo de dar cuenta. Ahora sí estoy grabando. Bueno, habíamos dicho esta probabilidad a definición clásica, eh, que creo que todas la tienen bien clara. Y después estaba hablando del principio de multiplicación, que es de donde se arma todo. Si realizamos R experimentos tales que el késimo experimento tiene n sub k posibles resultados, entonces el número posible de resultados para la secuencia ordenada de R experimentos es n1 por n2 por n3, etcétera, hasta los que tenga. De hecho dice sub R, debería ser sub cápsula. Ah, no, sí, R experimentos. N sub R, está bien. Y aquí puse un ejemplo clásico. O sea, puse un Bitcoin, pero asumamos que tiene cara. Como si tengo dos monedas y dos dados, al final aguanta el Bitcoin, claro. Si tengo, ¿cuáles son todas las? Tengo básicamente, ¿cómo ver esto? Tengo un experimento de una moneda, otro experimento con una moneda, otro experimento con un dado y otro experimento con un dado. Entonces, ¿qué tengo? Un n sub 1 que va a ser con dos casos posibles, como cara sello, n sub 2 que también va a ser dos casos posibles, el n sub 3 que va a ser el dado con 6 casos y el n sub 4 con lo mismo 6 casos. Entonces, ¿cuántos resultados posibles hay? Hay 2 por 2 por 6 por 6. Eso ya lo sabíamos de antes, pero ahora lo formalizamos. Se hace bien intuitivo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿No? Sí, sí, todo claro. Bueno, entonces la manera en que vamos a ver de ahora en adelante es como ver como experimento, como que tú el experimento de tirar una moneda, experimento de tirar otra moneda, experimento otro dado, y por el principio de multiplicación se multiplica. Después vemos el muestreo aleatorio, que es seleccionar elementos de un conjunto de manera como equiprobable, por ejemplo en el dado y en la moneda justamente son equiprobables, como tirar un dado es equiprobable que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, tirar una moneda es equiprobable que salga cara o 6, tiene la misma probabilidad. Y de ahí definimos el muestreo ordenado con reemplazo, que es si un conjunto de tamaño n se escogen al azar secuencias ordenadas de cada elemento, permitiendo repeticiones, entonces el número de posibles secuencias es n por n por n hasta el késimo n, y de ahí eso es n a la k. Y es justamente lo que tenía anterior. Si hubiera tenido, no sé, k monedas, entonces teníamos 2 a la k posibles resultados. Ahí puse, de hecho, notemos que el ejemplo anterior es muestreo aleatorio, eh, y el ejemplo clásico, ahí tengo 5 monedas. Como admito repetición. ¿En qué admito repetición? En que puedo salir cara, 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 cara. No es como salió cara, ya no puede salir más cara. No es salió sello, ya no puede salir más sello. Es cara o sello, después puede salir de nuevo cara o sello, después de nuevo cara o sello. Entonces voy a tener ahí, ¿cuántos posibles resultados hay? Como estamos permitiendo que se repitan cara y sello. Entonces tenemos el tamaño del conjunto. ¿Cuál es el tamaño del conjunto en este caso? Tenemos solo dos resultados, cara o sello. Entonces el tamaño del conjunto es 2 elevado a el número de experimentos que voy a realizar, que en este caso el del ejemplo puse 5 monedas, que estamos subiendo que tienen cara. Entonces el número de experimentos es 5, 2 a la 5, ¿cierto? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bueno, le damos. Y después ya está el que es sin reemplazo, que es como esta idea de la moneda ya no sería posible, porque si me saliera, solo podría hacer como dos experimentos, que sería como que el primero salga cara y después ya no tendría que salir sí o sí sello, o que me saliera sello y ya no puede volver a salir sello, por lo tanto en un segundo experimento solo me podría salir cara, que es raro porque la moneda como que no se bloquea el que ya salió. Entonces puse aquí la definición, muestreo ordenado sin reemplazo, si un conjunto de tamaño n elegimos al azar secuencias ordenadas de cada elemento, sin permitir, perdón, sin permitir repeticiones, el número total de secuencias posibles es n por n menos 1, porque ya elegí uno, o sea, ya usé uno de los posibles resultados, se puede hacer n menos 2, porque ya usé dos posibles resultados, n menos 3, así, 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 hasta que tenga los k elementos. Entonces eso me va a quedar al final con esa fórmula de aquí, que es, o sea, en realidad la fórmula sería n menos k más 1, como de por sí, pero de otra manera de escribirlo, y la que vamos a ver como de aquí en adelante es n factorial partido por n menos k factorial, que es básicamente, o expliquémoslo con el caso mejor. Hay el caso particular, queremos ver las secuencias posibles de muestreo ordenado, lo mismo que antes, sin reemplazo, pero considerando todos los elementos que tengo en el conjunto. Como en la cara sería, o sea, perdón, en la moneda serían dos experimentos, en el dado sería tirar 6 veces el dado, así, pero obviamente como no permitimos repeticiones, utilizaríamos todas las combinaciones si es que repetimos n veces el experimento, y eso sería n factorial.
sin dividir por nada. Que es el número de permutaciones como clásicas que teníamos, que sabían supongo de antes. Y ahí hay un ejemplo clásico, puse para el caso particular, podemos pensar en una bolsa con elementos enumerados del 1 al 10. Saco elementos hasta que no quede ninguno en la bolsa. ¿Cuántas secuencias posibles de orden en que saco elementos hay? 10, 10 factorial, porque tenemos un conjunto de tamaño 10, vamos a tener 10 experimentos, en el primero voy a tener 10 posibilidades, voy a ocupar una, ya no voy a poder ocupar de nuevo, por ejemplo, el elemento 7, ya no lo puedo volver a ocupar de nuevo. Después voy a tener 9, porque ya ocupé uno, después voy a tener 8, porque ya ocupé 2, después 7, porque ya ocupé 3, etcétera, etcétera. Y eso va a ser el n factorial, que en este caso es 10 factorial. Y en el caso general es lo mismo, pero si paramos antes. Como llegamos hasta el final, no tenemos la misma cantidad de experimentos que elementos en el conjunto universo, sino que paramos antes. Tenemos menos conjuntos que tenemos menos experimentos que el tamaño del conjunto. Entonces aquí puse, por ejemplo, que para sacáramos solo 5 elementos de la bolsa, entonces solo tenemos 5 experimentos donde se va a descontar lo mismo. O sea, si saco un elemento, me van a quedar 9 posibilidades para el segundo. Si saco después en el tercer experimento, me van a quedar 8 posibilidades, después 7, 6. Me va a quedar 10 por 9 por 8 por 7 por 6, que al final es 10 factorial dividido en 5 factorial. Y puse aquí, por si a alguien no se le hace tan natural esta fórmula, podemos entender esta fórmula como simplemente tomar el caso particular, o sea, el de simplemente factorial, n factorial, con todos los experimentos, pero dividiendo por las secuencias que se pueden formar con los que se quedaron en la bolsa, o sea, los que no usé. Como que en el caso del inicio lo ocupaba todo, 10 factorial, pero en realidad, como si paro antes, paro aquí o aquí o aquí, que en el caso del ejemplo que dimos, paramos aquí al quinto experimento, entonces todas estas combinaciones que se me están haciendo después no me sirven. Entonces estoy dividiendo justamente por todas las que puedo hacer con las que me faltaron, o sea, con las que me sobraron, pero las que no ocupé, puedo hacer 5 factorial, la misma idea que acá. Tengo 5 experimentos con 5 elementos que me quedaron en la bolsa, entonces tengo 5 factorial posibilidades, y esas son las que les cuento al final al resultado como de totales combinaciones del 10 factorial, le hago este descuento de las combinaciones que podía crear con lo que no ocupé. Y me queda 10 factorial partido en 5 factorial, o en la fórmula general, n factorial partido en n menos k factorial, que son las que me sobran. ¿Se entiende? ¿O fui muy rápido? ¿No? ¿Otro sí? Ahí, unos tickets. Buena. Ya. Entonces, vamos a la primera pregunta. Está bien guiada, la armé como para que hubiera de todo. Ya, ¿alguien quiere leerla? Para participar un poquito. ¿Alguien que apañe? Ya, yo. Dale, Monse. Usted es la persona encargada del área de bases de datos de una desconocida organización. Se le solicita generar los identificadores de cada persona, comúnmente conocidas como ID, que hay en la organización. La única condición que le imponen es que el identificador consista en una secuencia de 7 dígitos 0.000.000 antes de generar los identificadores de cada persona. ¿Le parece buena idea plantearse las distintas posibilidades que tiene de generar estos ID? Por lo que se pregunta, ¿cuántas ID de largo 10 se pueden generar en total? ¿Cómo cambia este resultado si no permitimos repeticiones de dígitos en el ID? Considere como largo del ID la cantidad de dígitos del sistema decimal que puede tener la secuencia. Bueno, me he enredado el enunciado, pero se entiende, ¿no? O sea, al final quiero llegar a que en el futuro voy a tener una secuencia de 7 IDs, pero primero me quise poner en el caso en que permito IDs de largo 10. Ya. Pero Nico, ahí no caché, como que ellos me están pidiendo un ID de largo 7 dígitos. Sí, esa es la idea final. Vamos a llegar a eso, pero primero nos planteamos hartas preguntas. Como que partimos con esto. Olvidémonos por ahora del largo 7 y quedémonos con el largo 10. Como va a estudiar el largo 7, vamos a estudiar el largo 10 primero. Claro. Ya, claro. Entonces, partamos por lo primero. ¿Cuántas IDs de largo 10 puedo generar con el sistema decimal? El sistema decimal el que ocupamos siempre, del 0 al 9. ¿Alguien se le ocurre alguna idea? Sería ordenado con reemplazo, ¿no es cierto?
Claro, permito ocupar de nuevo los que ocupé antes, ¿cierto? Claro, tuviste tener como el 1, 1, 1, 1. Ujú. Entonces, ¿cuántas puedo generar? Sería como n a la k, que sería 10, Claro, mi n, o sea, anotémoslo como dijiste. N, en 10 este a la caso 10. sería 10. ¿Y cuánto, no sé, pues digamos el tamaño del conjunto al final sería Sería como 10, pues. 10 también? Buena, ¿eh? Entonces, tenemos 10 a la 10 posible ID, ¿cierto? ¿Alguien no lo ve? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, me interrumpen si alguien se quedó perdido. Si igual, como que esta materia Eh, a mí me enredaba al principio por lo menos. una dudita, ¿Sí? el n es por el largo del ID y el omega, o sea, el cardinal de omega es porque va del 0 al 9, ¿cierto? Claro, si queréis lo llamamos de otra manera, como que en el resumen llamamos n al tamaño del conjunto, ¿no? Digamos, como cardinalidad omega igual a n igual a 10, y este llamémosle cardinalidad de, no sé, de la ID igual a k igual a 10. Entonces, Ya. después va a quedar n a la k igual a 10 a la 10, ¿o no? Que es un poquito feo, un poquito muy feo. Oye, Nico, a mí me queda una duda. ¿El n está representando como los dígitos que yo voy poniendo y el k como mis opciones que puedo poner ahí? ¿O al Al revés? revés, anotémoslo como un dibujito. Como voy a tener, veamos los primeros nomás. Como que ahí, digamos que aquí hay 10, o sea, los k experimentos, que es el largo del ID, ¿cierto? Para el primer dígito del ID tengo 10 posibilidades. Para el segundo dígito del ID tengo 10 posibilidades. ¿Por qué? Porque mi tamaño de mi omega, de los dígitos posibles, como que el omega al final es 0, 1, 2, etcétera, etcétera, hasta el 9. Entonces, para cada, porque permitimos al 0 también. Recordemos que permitimos el ID 00000. Entonces, para cada dígito de mi ID va a ser al final estos cuadritos. Como que, ¿cómo lo puedo anotar para que sea? Como que el primer cuadrito de esta reglón es el primer dígito, el segundo cuadrito es el segundo dígito. Entonces, mi ID podría ser como, no sé, pues 7, 8, 1, etcétera, etcétera. Pero para cada dígito del ID tengo 10 posibilidades, que son del 0 al 9. Al segundo dígito tengo del 0 al 9 y lo mismo para los 10. Entonces al final, ¿qué va a estar representando el n? Las posibilidades que tengo para cada dígito. Voy a tener 10 posibilidades para el primero, 10 posibilidades para el segundo, que en el caso general es n igual 10 posibilidades. Para el segundo voy a tener 10 posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a repetir esto cada veces, que en este caso calzó con 10. Como que calzó que el 10 era lo mismo, pero voy a repetir 10 veces, 10 por 10 por 10 por 10 cada veces, que en este caso es 10. Ya te cacho. Gracias, Nico. Bueno, ¿ahí se entendió? Igual, claro, queda un poquito enredado que fuera lo mismo. Sí se entendió, Nico. Gracias. Bueno, ya, entonces ahora, ¿cómo cambia el resultado si no permitimos repeticiones de dígitos en el ID? Onda, si ocupé el 9 al principio, ya no puedo ocupar el 9 en el resto de los dígitos del ID. Pongámosle sin repetición. O sea, Digamos, ordenado sin reemplazo ahora, ¿no? claro. ¿Y cómo sería eso? Dímelo de manera general primero. O sea, para ver si. O al tiro, no sé, como queráis. Sería como el n factorial partido n menos k factorial. Sería ¿Ya? como todas las posibilidades que tenemos, ¿no es cierto? N De ahí. factorial partido en n menos k factorial. Que en nuestro caso es. Sería como 10 factorial partido 0 factorial. Que bueno. Claro, nuestro k es 10, así que esto es 10 factorial. Simplemente. Hagamos el mismo dibujo. Tenía. Punto, punto, punto. Tenía 10 posibilidades para el primero, que era del 0 al 9. Tenía 10 opciones, n igual 10 opciones. No sé, cualquiera fuera el número. No sé cómo ponerle. Y después voy a tener para el segundo n-1 opciones.
En este caso igual a 9, y para el otro voy a tener 8, para el otro voy a tener... Uy, me está quedando muy desordenado esta suite. 7, perdón por lo feo. 8, y así. Entonces al final hasta llegar acá, me va a quedar... Yo voy a haber ocupado 9 dígitos, entonces para el final voy a tener una opción. Entonces, ¿qué voy a tener? 10 por 9 por 8 por 7, etcétera, etcétera, por 1. Que es igual a 10 factorial. ¿Sí? ¿Alguien quedó con dudas? ¿O todo claro? ¿Ya? No, nadie dijo nada. Entonces vamos a pasar al siguiente. Ya, ¿cómo cambia la pregunta anterior? Si ahora quiero identificadores de largo 7. O sea, ahora ya no tengo 10 posibilidades para el número, tengo 7, que son lo que pedían originalmente. Tengo 3, 4, 5, 6. Tengo 7. Nico, ahí lo único que cambia es mi n, ¿no es cierto? Como que... No, pues el n es el tamaño del omega. El omega va a ser siempre el mismo, que va a ser el lo... K. Claro, el K. El omega es siempre el n, que es el de 0 al 9. Siempre voy a tener esas 10 posibilidades. Y lo que cambié en este caso es el capo, el tamaño del ID nuevo. Pero voy a tener siguiendo las mismas opciones para cada casilla. Ya, te cacho. Gracias, Nico. Ujú. Entonces, esto es de tamaño K, igual a 7. Y para acá tengo, ¿cuántas opciones para...? O sea, la primera pregunta del anterior era con repetición. Pongamos con repetición. ¿Cuántas posibilidades de ID tengo? Alguien que participe de otra persona, a ver. 10 elevado a 7. 10 elevado a 7. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería la idea? Porque el largo ahora es 7 y Ujú. como que se pueden repetir los 10 dígitos. Claro, entonces voy a tener 10 opciones siempre. 10 opciones, etcétera, etcétera. 7 veces. Eso es 10 por 10 por 10, 7 veces, entonces, no sé, si ponerlo 10 por 10 por 10 por 10, 7 veces. Y estamos. Bueno, que esto es final acá. ¿Ya? Y ahora, sin repetición. A ver si me puede decir otra persona. O sea, sería 10 factorial dividido en 3 factorial. 10 factorial. Dividido factorial. No se escucha bien. En 3 factorial. 3 factorial, claro. ¿Por qué 3? Porque es 10 factorial y en 10 menos 7. Que son los que me faltaron. Quedé como con respecto al caso de la pregunta A, me faltaron 3 experimentos para llegar a ese, entonces le resté, perdón, le quité esas combinaciones de los otros 3 y me queda este resultado, que es n factorial dividido en n menos k factorial. ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Sigamos entonces. Vayamos a la C, que aquí ya meto probabilidades, pero muy simple, donde voy a ocupar la definición clásica. Suponiendo que la organización tiene la misma cantidad de miembros que la cantidad de posibles combinaciones de ID de largo 7, o sea, todas estas combinaciones que habíamos calculado antes, tenemos justo esa misma cantidad de miembros y que los asignamos todos de manera única, o sea, cada persona no se le repiten, 2 personas no pueden tener el mismo ID, cada una tiene exactamente, o sea, tiene solo un ID para cada persona. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger un miembro cualquiera, o sea, al azar, usted tenga un ID sin dígitos repetidos? A nuestro evento que queremos es... Eso, Nico, es que no pueda tener como en sus dígitos 1, 1, por ejemplo. Claro, que sean... ¿cuál es la probabilidad que tenga una ID sin dígitos? Es todos distintos. Sería 10 factorial partido en 3 factorial, todo eso partido en 10 a la 7. Claro. ¿Te podéis como explicar para que, por si alguien no lo vio tan rápido? Sería un poquito por la lógica de cómo funcionan las probabilidades. Los casos favorables partido en los casos totales. Entonces, como se quiere... como los casos favorables son los que no se repiten dígitos, sería cuando se toma en cuenta
el identificador del arco 7 sin repetición, Claro. puesto que no se repiten dígitos, y los totales serían los identificadores de largo 7 con repetición, que Claro. sería total. Todas las combinaciones, exactamente lo que dijo, lo dijo mejor que yo, que es como todas las combinaciones posibles son el día a las 7 que habíamos calculado antes. No podría haber, no hay ninguna combinación que quedó sin, no sé, sin ser considerada al calcular el día a la K. Teníamos absolutamente todas las combinaciones de largo 7 y todos los ID de largo 7. Y sin repetición eran justamente que todos fueran únicos. Que fueran IDs sin dígitos repetidos. Entonces, justamente los casos favorables eran lo que habíamos calculado, no sé cómo ponerlo, a ver, B.2 y esto era B.1. Que eran los casos, justamente los casos que me están pidiendo son los que calculamos y los totales también los calculamos. ¿Alguien no lo vio tan? Este quizás no era más difícil de ver. O más enredado en realidad. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguien con dudas? El de arriba aún no me queda bien claro. Porfa, si lo puedes repetir. Ya, vamos a una mejor explicación. A veces me cuesta explicar. Ya. Tenemos el evento que el ID no tenga dígitos repetidos. O la persona, ya pero filo. El ID no tenga dígitos repetidos. Y queremos saber cuál es la cardinalidad de este evento. La cardinalidad del evento es que todos los ID, justamente que no tienen dígitos repetidos. ¿Y cuáles son todos los ID que no tienen dígitos repetidos? Es justamente una secuencia ordenada donde sí se admite, o sea, donde no se admite repetición. Porque si elegí el 9, no estoy dejando, o sea, el primer dígito del 9 del ID, no estoy dejando que ninguno más sea 9. Por lo tanto, no hay repetición del 9. Después me saliera el 4, no voy a permitir tampoco que salga el 9 al 4. Entonces, ¿tengo dígitos repetidos en el ID? No. Y justamente lo que habíamos calculado en la B sin repetición era esto. Que era que no pudieran, si escojo o sea, en la primera opción, escogía 7, no podía volver a ocuparlo. Por lo tanto, aquí tenía 10 opciones, pero en el segundo cuadro ya no puedo ocupar el 7, por lo tanto tengo 9 opciones. Después en el otro tengo 8 opciones. Y esa idea es justamente todas las combinaciones posibles, o sea, perdón, todas las ID posibles de largo 7 donde no tengo ID repetidos. Que es justamente el evento, o sea, perdón, esto de que no haya ID dígitos repetidos en el ID que escojo al azar. Entonces al final la cardinal del evento es justamente lo que había calculado antes. Que era, no, ¿cuánto era? Sí, era eso. 10 factorial partido en 3 factorial. Y los casos totales son 10 a la 7. Que son los que habíamos calculado antes. Porque antes había calculado absolutamente libre. Como que aquí podían ser todos los dígitos en la primera casilla, después pueden ser todos los dígitos en la segunda casilla, todos los dígitos. Eso ya me abarca todas las IDs posibles de largo 7. Buena, gracias. Ahora sí. Ah, sorry. ¿Sí? Pero sí, se entendió súper. ¿Apañó? Muchas gracias. Buena. Sí, dígame al tiro si digo algo, no sé, extraño. Vamos. O sea, esto era probabilidad de A. Probabilidad de A por esto. Y ahí de ahí, ¿para qué calcular el número? Ocupan, no sé, calculadora. ¿Para qué cuánto es? Vamos a la pregunta 2. Ya está, quiero que me la digan totalmente ustedes. Voy a tratar de ayudar lo menos posible. Ahí Nico, como resolver esta cuestión es como lo mismo que echarme como el elemento del portero como del K, ¿no es cierto? Y como sacar un jugador del N. ¿Claro? Sería como sacar ese elemento y jugar con los otros, ¿no? Sí, justamente eso. O sea, me están preguntando de cuántas formas pueden colocarse 11 jugadores de un equipo de fútbol, teniendo en cuenta que el portero solamente puede ocupar la posición de portero. No soy tan fanático del fútbol, pero pusimos esta. Yo quería preguntar, siempre me ponen como una restricción así como que este tipo tiene que estar ahí, es lo mismo como que si yo lo sacara de mi conjunto, ¿cierto? ¿O no? Claro, básicamente. ¿Por qué? Porque ese elemento
va a ir siempre ahí, po. Entonces no tengo ninguna, no puedo jugar con esa posición, digamos, la posición 11, no puedo hacer nada con ella. Entonces, necesariamente, o sea, no me importa. Tiene probabilidad de que él esté ahí, es 1. No lo tomo en cuenta para nada. Y lo que me importa es dónde quedan los otros 10 jugadores. Ya, Que los que sí puedo ir cambiando las posiciones. ya te cacho. Gracias, Nico. Ujú. ¿No sería como un 10 factorial partido en 0 factorial? Un 10 factorial partido en 0 factorial, claro. ¿Voy a explicar cómo llegáis a eso? Eh, porque inicialmente eran 11 jugadores Claro, y por lo que dijeron recién entre tú y Santiago se quita como la posición fija del arquero. pero Queda portero fijo. como, queda como un n igual 10 en el Igual, numerador. claro. Claro, es lo Porque mismo un- idea que los números, ¿cierto? Como en este Sí, caso son jugadores, tenemos 10 jugadores, podemos decir que es del 0 al 9, del 1 al 10, etc. ¿Ya? sí. Y como es un muestreo ordenado sin reemplazo, hay que ocupar como lo de la fracción. Sí. Oye, no abrí mi cuenta. Creo que abrí mal la cuenta. Se va a cerrar en 10 minutos. Chu. Ya. Filo, de ahí seguimos hasta que se pare. ¿Ya? Y lo dividí Y el entre K también es 10, el... pues, ¿cierto? Como Sí, que eso. tenemos 10 posiciones, tenemos 10 posibilidades para cada posición, por lo tanto, literalmente lo mismo que habíamos calculado en la A de la P1, que es... ¿Cuánto era? 10 factorial partido en 0. 10 factorial, claro. Factorial. Partido Cero en factorial. 10 menos 10, que igual a 10 factorial. O 10 factorial partido en 0 factorial. Claro. Las personas son justamente la idea esta de que el ID no podía tener dígitos repetidos, porque no podemos tener la persona dos veces. Una persona solo puede estar una vez, entonces no puedo tener repetidos, por lo tanto tenemos la misma idea que en los casos donde no admitíamos repeticiones en los dígitos, que es la idea de acá. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿O a alguien le quedaron dudas? Una pregunta. Ujú. Ahí el K sería como las posiciones. Claro, ¿No? anotémoslo acá. N es igual al medio omega, que es igual al número de jugadores. Y K igual a... O sea, le puse A, pero no es nada en realidad. Posiciones, digamos. Súper. Gracias. Ujú. Me está quedando todo muy feo. Después, filo. Ya. Y eso. Después la B. Alguien que me la diga. Aquí, Nico, se ocupa como el principio de multiplicación, ¿o no? ¿O no podríamos ocuparlo? O sea, siempre lo hemos estado ocupando. Como que el principio de multiplicación al final no lo hemos dejado de usar. Siempre hemos ocupado que en este caso eran 10 posibilidades para uno, era un experimento con 10 posibilidades, después era un experimento con 9 posibilidades, un experimento con 8. Sí, en realidad no lo hemos dejado de usar. Siempre hemos estado usando el principio de multiplicación. Ya te cacho. Pero aquí, ¿a qué vais con eso? O sea, yo iba como sacar como la probabilidad de, o sea, cuántas opciones tengo para los Ujú. 6 de abajo, cuántas opciones tengo para los 5 de arriba y como multiplicarlas. Bueno, ya, sí, hagamos eso. Pero ahí me nace como la duda, ponte tú, si yo, no sé, pues, haciendo como esa paletita que había hecho antes, si yo voy como a los 6 de abajo, primero tienen como 11 posibilidades, después 10, después 9, ¿cachai? Y Ujú. como que tienen 10 factorial partido 6 factorial, partido, sí, Hagámoslo, pues. 6 Escribamos eso que está factorial. diciendo. Tenemos la Pero, paletita de sello, ¿no? sí, ¿Ya? Entonces para este tengo claro, 11, tengo... 10, para este tengo 9, 8, 7, ¿ya? Claro, y para el otro, para los que están como de pie, aquí ya tendría que ir con 5, ¿no es cierto? Claro, pues ya ocupé los 6 jugadores en el otro. Por lo tanto aquí, ¿cuántas posibilidades tengo? 5. Pero Aquí entonces, 4. da lo mismo como qué lugar elija primero, ¿no es cierto? Como si elijo primero poner como opciones en el de 5 que en el de 6. Claro, está lo mismo. Pero veámoslo así, como lo estás viendo tú, po. Entonces aquí, ¿cuántas posibilidades tengo?
O sea, 10 factorial partido 6 factorial. ¿10? Sí. ¿Seguro? O sea, sí, pues, 10 factorial partido 6. Perdón, 5 factorial, eso. ¿O no? Pero ¿cuántas posibilidades tenemos para el primero? O sea, ¿cuántas posibilidades tenemos en total? ¿10? ¿Para los que están de pie o para los que están agachados? Para cada posición, ¿cuántas posibilidades tenemos? 11 ¿Cuál es? factorial, ¿o no? 11, claro. Ah, perdón, 11. Sí, Nuestro me n equivoqué. Sorry, sí. es igual a 11 factorial. Y lo que está diciendo aquí Santiago es el n menos k, que en nuestro caso el k es 6, entonces 11 menos 6. Y esto queda 11 factorial partido en 5 factorial. ¿Ya? Y aquí, lo mismo, ¿no? Esto sería... pero ya no tengo el mismo n. Ahora mi n, llamémosle n2 quizá. n2 es igual a 5. Y el n menos k, o sea, n2 menos k, k2 también debería ser. n2 menos k2 factorial es... Oh, qué muy feo. 5 factorial partido en 5 menos... ¿Cuántas posiciones tengo aquí? 5. Que es 5 factorial. ¿Cierto? Entonces una manera es verlo así, como lo dijo Santiago, que está bien. Onda, los casos serían... Ahora, ¿cuál sería el remate, Santiago? ¿Cómo podría ir al principio? O sea, y al final los multiplicáis, pues, Claro, como al y final, por el principio de multiplicación, tal como dijo, tenemos que, no sé, número de maneras, número de, no quiero llamarle, no sé, número de permutaciones. Mutaciones es igual a el 11 factorial y un 5 factorial por el 5 factorial. Porque tenemos aquí este primer experimento, aquí tenemos este otro experimento que tiene otras condiciones. Y llegamos a, se simplifican los 5, 11 factorial. Y que es justamente el resultado que hubiéramos tenido si es que en vez de pensarlo por separado, hubiéramos dicho, en realidad son 11 jugadores en 11 posiciones. Como que da lo mismo el reglón, como que al final esto es equivalente a haber pensado en simplemente 11 posiciones cualquiera. Como ta. Bueno, k igual 11. ¿O no? Y ahí hubiéramos obtenido lo mismo. Teníamos como 11 posibilidades para el primero, 10 para el segundo, 9 para el tercero, así, hasta llegar al 1. Y hubiéramos tenido 11 factorial también de 1. Las dos maneras están bien, son lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, vamos a darle hasta que nos corte la cosa. Perdón por eso. Digo, como que al final, como que esa distinción que estén como arriba y abajo, como que no me afecta nada, ¿no es cierto? No, porque, o sea, se van a repartir igual, como que al final quiero las combinaciones entre las dos cosas igual. Son simplemente 11 lugares que quiero llenar con 11 jugadores. Como que no me afecta en nada que esté separado. Hubiera podido ser 3 y no sé sumar, 4. Y hubiera sido lo mismo. Ya te cacho. Son simplemente 11 posiciones distintas que quiero llenar. Como que en las opciones no afecta que estén separadas, como que igual Claro. es la misma opción igual. Exacto. Es análogo, el mismo problema. Ya te cacho. Gracias, Nico. De nada. ¿Nadie quedó con duda? ¿O sí? O sea, perdón. ¿Alguien quedó con duda? ¿No? Bueno, voy a prender. Está medio oscuro. Ya. Pasamos a la tercera. Y aquí quiero que participe alguien que no participaba en toda la clase. Uy, que quedó mala calidad. Ya yo lo leo, porque está muy feo. Como queda un minuto, quizás mejor cambiar el Zoom al tiro. ¿Ha quedado un minuto? Que no veo yo el Sí. timer. Queda un minuto de la reunión. Ya, dejémoslo hasta aquí, abro otra al tiro. Ya. Ya, sorry por eso. Gracias. Ya, sorry por eso. Se demoró
envolver la segunda parte. Sigamos con la pregunta 3 entonces. ¿Cómo se hace? Ahí está. Ya. Ya, ¿alguien distinto que me pueda ayudar para la P3? ¿Cualquier persona? ¿Nadie? Yo, pues, Dale. para la primera, pero la leo, o te digo como... Léela primero pues, para que cachemos de qué se Vale, trata. vale. En una cafetería hay 4 sabores de café distintos que se pueden elegir de 3 tamaños, pequeño, mediano o grande. Además, a cada orden, si se desea, se le puede añadir crema, leche o azúcar. Cualquier combinación es posible. Por ejemplo, se pueden elegir todas. ¿Cuántas maneras distintas hay de pedir un café? Yo tengo una en todo caso. Esa de que se pueden elegir todas, significa que ninguna se descarta, pero ¿le puedo echar crema, leche y azúcar a un café? Claro, le puedo echar ninguna. Está media rara, quizás debería ser más explícito. Ninguna, puedo echarle las 3 o puedo echarle una o 2, etc. Lo que estaba pensando yo era, como teníamos 4 sabores de café, o sea, al principio multiplicativo, tenemos 4 y tenemos las 3 opciones, tendríamos que multiplicar por 3 y después multiplicar por los aderezos, pero tenemos más aderezos porque podemos tener los 3 por separado, crema, leche y azúcar, entonces ahí tendríamos que hacer otra cosa. Claro, veamos como a mano. O sea, la próxima auxiliar vamos a poder sacar esto muy rápido, pero ahora vamos a tener que hacerlo a mano la de los... no sé cómo se llaman, aderezos. Ya, ¿cuántas opciones tenemos para los 3 juntos? ¿Cuántas? Ya, uno. No sé si no se escuchó. O yo no escuché. Ya. Para la 2, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas opciones? Con 2, eligiendo 2 nomás. O sea, ya anotemos dos. Tres. 3. 3, buena. ¿Por qué? Porque teníamos crema, azúcar y leche, parece. Eso sería como todos juntos. Después era como crema, azúcar, azúcar, leche y crema, leche. Son estas 3. Y Nico, ¿no me puedo así como volar y le echo 2 cucharadas de azúcar? ¿Podría tener esa opción? Ya, ¿O no? la idea es como azúcar en general. Como lo que queráis de azúcar es... Ah, ya te cacho. Gracias, Nico. Ahí veis lo que sí. Ahí se pondría más complejo. Ya, y para 1, ¿cuántos tenemos? 3 también. Claro, 3, que justamente cada uno solo. Después 0, 1, el no echarle nada. Entonces, ¿cuántas tenemos? O sea, aquí podemos haber sumado en realidad. 8. Claro, sumamos esto de 8. Entonces, por el principio multiplicativo, como dijeron al principio, ¿cuántas posibilidades tenemos? ¿Cuántas maneras distintas? 4 por 3 por 8 sería 96. 4 por 3 por 8. Y digamos 96. Supongo que sí, a ver. 4, 3, 12 por 8. Sí, creo que sí. Ya. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos bien? ¿O faltó algo? ¿No? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Ahí está la... Ya, sí, esas son todas. Que creo que son 96. Entonces, para la B, ¿alguien distinto?
distintas. ¿No? O leyendo nomás, de ahí vemos qué hacemos. Ya, yo la leo. Bueno, Cata, dale. Ahora se añade la opción de pedir café descafeinado para cada uno de los tipos de café y añadir sucralosa en vez de azúcar. ¿Cuántas maneras distintas hay de pedir un café? Asuma que si alguien elige azúcar, no pedirá sucralosa y viceversa. Claro. Ahora tenemos una restricción más. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quién está? Ahí, Nico, o sea, como lo que me cambia es que le agregáis como una nueva casillita, ¿no es cierto? Con dos opciones. ¿Ya? Y modifica como las opciones que tenéis como más a la derecha, la última casillita, donde como le echáis como sucralosa, azúcar, todo eso. Pero no estoy cachando cómo afectar que si pido azúcar no puedo pedir sucralosa. Como que es una restricción, ¿no es cierto? Sí, veámoslo de a poco. Vayamos primero. Los 4 sabores se mantienen, ¿no? Sí. Y las 3 opciones también. Vale, ¿Qué es lo le nuevo? agregáis como descafeinado y cafeinado, serían como dos opciones. Claro, 2, no sé, tipos, llamémoslo. ¿Ya? Y después está lo que queda más raro, que es ¿cuántas maneras tengo Oye, ahora Nico, de... Dime. es una idea, pero yo siento que igual como que lo único que importa es las opciones que teníamos con azúcar, también considerarlas con sucralosa y después como la cantidad total es multiplicarlas por 2, dependiendo si tenemos café cafeinado o descafeinado, y ahí está el problema, ¿o no? Sí, súper. Es justamente eso. ¿Se entendió o lo anotamos de a poco? O sea, yo no caché bien como lo de considerar de azúcar con... Dijo, ¿qué es lo que no importa al final? ¿No importa el caso en donde se ocupan ninguna? No, porque ahí la restricción no nos afecta. Como que ninguna sigue siendo ninguna. No, el caso crema-leche, ¿cambió? Tampoco. Seguimos teniendo crema-leche. ¿Cuáles son los como que tendríamos que mirar? Azúcar-leche. ¿Por qué? Porque ya no es solo azúcar-leche, también existiría como el análogo en sucralosa, que sería sucralosa-leche. Entonces, anotemos como todas las posibilidades. Como tenemos crema, leche, azúcar, crema, leche, leche, azúcar, crema, azúcar, después azúcar, crema, leche y después el vacío. ¿Cuáles seguimos teniendo de esta? El vacío sí, la leche sí, la crema sí, azúcar también, o sea, pero quiero ver la distinta. Entonces, después, crema leche sí. Y donde están todas, sí, pero ahora con crema, leche, azúcar, sucralosa. ¿Cuáles son los que se están duplicando? O sea, ninguno de esos, todos esos quedaron tal cual. ¿Cuáles son los que ahora voy a sacar como el doble? Tal y como decía Matías, creo. Como 2 por qué cosa. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener, ¿cómo tengo esto? No solo leche azúcar, voy a tener leche azúcar, voy a tener leche sucralosa. No voy a tener solo crema azúcar, voy a tener crema azúcar, crema sucralosa. No voy a tener solo azúcar, voy a tener sucralosa. Y Nico, la de arriba no se debería multiplicar por 2 también porque te dice que si tú le echas azúcar no le vas a echar sucralosa. Como que Ah, te quedaría sí, sí, CLA y CLS. verdad, verdad, verdad. Toda la razón. Este Bueno, tampoco es lo mismo. Esto ya no es solo eso, es crema, leche, azúcar y crema, leche, sucralosa. Bueno, se me había pasado. ¿Ya? Entonces, al final, la única que me importaban eran estas, porque las que se mantuvieron ya las tengo, ya sé cuántas, como, ya sé que tenía 8 de antes, digámosle, 8 del caso 1, y en el caso 2 se me duplicaron, ¿cuántas? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces voy a tener 4 extras, como que esta era la manera más rápida quizás de verlo. En el caso 2 voy a tener 4 nuevas, nuevas.
Entonces en total voy a tener 12. ¿Se entiende? ¿O queda muy enredado? Sí se entiende, Nico. ¿Sí? ¿Alguien creo? Que igual siento que igual dejé la cagada. ¿No? Nadie lo dice. En realidad no son 12. Es otra cosa. No me equivoqué ni una parte. No pasó nada raro. Nico, yo tengo una duda, porque ¿qué pasa? ¿Cómo haría esta situación? Por ejemplo, si ahora en vez de, o sea, tengo esas mismas como opciones, pero además le puedo echar, no sé, canela, cocoa, jarabe, tengo como 30 opciones más, ¿cachai? Claro. Sí. Y no voy a ir revisando caso a caso, no sé si hay como alguna forma como Sí, de justamente revisar. lo que van a ver en el próximo final y la próxima clase, que ya es con combinatoria. Ahí eso me facilita la vida. Como yo en realidad a futuro ya no voy a estar haciendo esto, no me voy a estar poniendo en caso, voy a hacer, si que lo entienden bien y lo son capaces de aplicarlo bien, van a un segundo. Así, como, ya, esto es combinatoria, pa. No sé Ya te cacho. no sé si hacer un spoiler o nos quedamos ahí. Dale con el spoiler, no. O sea, el spoiler sería como al principio teníamos como 4 casos donde, no, en realidad no quiero, que se puede enredar más de lo que ayudar. O sea, al final te lo puedo spoilear como la fórmula final, como al final sería lo mismo que desde igual 0 hasta 3 de 3 sobre i. Ese es el spoiler. Como que vuelvan aquí después de la clase del viernes e intenten sacar este problema de nuevo y vean que al final es este resultado. Como para las combinaciones de aderezos, de lo que sea, como se llame. ¿Sí? Ya te cacho. Gracias, Nico. Creo que eso es todo. Creo que terminamos el auxiliar con parada y todo. ¿Alguien tiene alguna duda de la materia que vimos? ¿De los problemas que vimos? ¿O de otra Falta cosa? todavía sacar el resultado final, ¿no? De cuántos Verdad. cafés Verdad. Toda la razón. Y yo terminando. ¿Cuál es el resultado final? Dímelo tú mismo. 4 por 3 por 12 por 2. Claro. Total. ¿Y eso es? ¿Alguien que me lo que apañe? 288. 288. Me la compro totalmente. Está bien. Y ahí sí. Nico, Dime. pero entonces es que la pregunta también decían que se añade la opción de café descafeinado. Sí, eso lo agregamos acá. Digámosle Ya, que no había cachado. descafeinado. Ya, gracias. Descafeinado. Perdón, ahí sí. ¿Sí? ¿O alguien quedó muy confuso? Está un poco desordenado. Todo. ¿O dudas sobre la materia en general? ¿Sobre alguna otra cosa? ¿Se va a subir la pauta de la UX? Sí. Se va a subir pauta. Ya, bacán, gracias. No voy a agregar si la de la combinatoria. No, mejor no. Pero voy a subir la pizarra y pauta al final. O sea, el Joaquín, que es el que está haciendo el auxiliar de la sección 2, que quería hacerlo en látex, así que van a subirse pauta en látex y voy a subir esto. Las dos cosas. ¿Nada? ¿Dudas de la tarea también? Si quieren. O sea, ya cerramos aquí, pues. Cerramos la grabación.